buenos días, queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Somos el Ministerio Casa Monte de Sión y este es el estudio perteneciente a la serie bíblica La Doctrina del Padre. En este estudio vamos a responder la pregunta que subimos en nuestro spot de Facebook: ¿en qué nombre debemos ser bautizados? Así que vamos adelante con nuestro estudio, así que tolérenos un poco de tiempo. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Colosenses y en el libro de Romanos. Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua o en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Vamos a ver qué nos dice Romanos 6 del 1 al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y no sabéis que todo lo que hemos sido bautizado en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él, con Cristo Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo Jesús, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Nuestros propósitos en el día de hoy para el bautismo, para el estudio, es decir, los propósitos del bautismo son estos que he puesto aquí para este estudio. Número 1, destruir y sepultar el cuerpo de pecado para ser siervo de la justicia. Usted lo va a encontrar Romanos 6 del 3 al 6. Número 2, comprender que nuestros miembros no se deben presentar como instrumento de iniquidad para servir al pecado, sino como instrumento de justicia. Romanos 6:13. Y número 3, entender que el bautismo es un paso a la justificación cuando se hace en el nombre correcto. Si a través del bautismo, en el momento en que nos bautizamos en el nombre correcto, ese es uno de los pasos para ser justificado. Usted lo va a encontrar en esos Romanos 6:7, que dice: porque al que ha muerto, refiriéndose al bautismo, ha sido justificado del pecado. Antes de seguir, ustedes vieron esta pantalla aquí que la pasé, que dice que es la tevilá o el bautismo. En el mundo judío, el bautismo, la inmersión, se conoce como tevilá, que viene de la raíz 2881. Es la raíz tabal, es la raíz de tevilá, que significa hundir, meter, mojar, teñir y zambullir. Y se tomó de Segunda Reyes, capítulo 5, verso 14, donde Eliseo manda a bañarse a Naamán, a zambullirse 7 veces en el río Jordán. Seguimos. En las escrituras, el bautismo, la tevilá, que aparecen son los siguientes. Número 1, el bautismo o la tevilá para purificación, Éxodo 40:12. Número 2, el bautismo para arrepentimiento, Hechos capítulo 19, verso 4, Mateo 3, del día al 12. Número 3, el bautismo en el Espíritu Santo, ahí está la cita. Y el que vamos a hablar hoy es el bautismo para identidad, Hechos capítulo 2, verso 38. El bautismo para identidad. Entonces, estos son los bautismos que aparecen en las escrituras. Pero vamos a hablar del bautismo para identidad, el que queremos para nuestro estudio el día de hoy. El bautismo para identidad. Cuando hablamos de identidad, hermanos, el bautismo para identidad. Vamos primero a leer Lucas capítulo 20 del 1 al 2. Dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo,
Y anunciando el evangelio llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y les hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado tal autoridad? En el tiempo de Yeshua, anterior también, y hasta nuestros días, el bautismo para identidad significa que tú tenías que ser bautizado en un nombre. Tú tenías que enseñar, además, tú tenías que enseñar en un nombre. Si tú eras discípulo, para que se me entienda, si tú eras un discípulo, tú enseñabas en nombre de tu rabino. Es como hoy tu pastor es que te representa. Y cualquier cosa tú das el nombre de tu pastor. Tú dices, no, yo ando en nombre de mi pastor o estoy haciendo esto en nombre de mi pastor. Es lo mismo. Entonces, a Jesús le preguntan, ¿con qué autoridad? ¿Quién te dio la autoridad para tú enseñar? Porque ellos no lo consideraban, los ancianos, los sacerdotes, no lo consideraban como un rabino que se haya titulado en las escuelas de estudio que había en Jerusalén, en las escuelas reconocidas. No había salido de ninguno de sus rabinos. Por eso ellos le preguntan, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Sí? ¿Con qué autoridad tú enseñas al pueblo? Si los rabinos que están enseñando aquí todo sabemos de qué vinieron y cuáles fueron sus rabinos anteriores que le enseñaron y ellos hablan en nombre de esos rabinos. Ese es el punto. Entonces, el bautismo de identidad no es diferente. El bautismo de identidad es que tú te vas a bautizar en un nombre y en ese nombre es el que te va a identificar, valga la redundancia. Capítulo 19 del libro de Hechos dice, entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos le respondieron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que el que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, o Yeshua el Cristo. Otra vez, los discípulos de Juan, eso es para que vean el bautismo de identidad. El bautismo de Juan, los discípulos de Juan bautizaban en el nombre de Juan, porque Juan era el rabino intitulado por Dios, calificado por Dios y todo el pueblo lo sabía, aunque no lo aceptaron mucho, y todo el pueblo lo sabía de que era el hombre calificado por Dios para hacer esta labor. Entonces sus discípulos siguieron bautizando en el nombre de Juan, porque era a esto que le llamamos bautismo de identidad. Vamos a seguir. Vamos a seguir viendo este bautismo de Juan por un momento para que se identifique en qué es el bautismo de identidad. Hechos capítulo 19, verso 3 al 4. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Esto es cuando Pablo está preguntando. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que el que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Cristo. Vuelvo y repito, el bautismo de Juan se refiere al bautismo que hacían sus discípulos para arrepentimiento, pero en el nombre de su maestro, en el nombre de Juan, que en este caso era Juan el Inmersor, el que bautizó a Cristo. Te lo va a encontrar en Mateo capítulo 21, el 23 al 25. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le decían, eso es a Cristo, ¿con qué autoridad haces esta cosa y quién te dio esta autoridad? Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo,
os dirá por qué pues no le creísteis. Aquí vemos otra vez que Juan bautizaba con la autoridad de Dios, porque Dios fue quien mandó, y eso todos nosotros lo sabemos, fue quien mandó a Juan a bautizar. Entonces, ¿en nombre de quién bautizaba Juan? En su nombre. Juan bautizaba en su nombre, en el nombre de él, porque así mismo lo hacían sus discípulos. ¿Por qué? Porque todos los rabinos lo hacían. Uno, si tú eras un discípulo, tú bautizabas y enseñabas en nombre de tu autoridad, en nombre de tu rabino. Espero que esto sea claro. ¿Bajo qué autoridad Juan bautizaba? Todos sabían que Juan era un profeta. Juan estaba acreditado por el cielo para bautizar, les repito. Recuerde la señal de su padre. Su madre era estéril y ya eran viejos. El punto aquí es que entendamos que el bautismo se hacía en nombre de una autoridad para identidad. Tú te ibas a identificar con la autoridad que te enseñaba y en nombre de esa autoridad te iba a bautizar. Los discípulos de Juan y Juan lo hacían en el nombre de Juan. Juan tenía la autoridad del cielo para bautizar. Y luego vamos a ver que sus discípulos bautizaban en nombre de Juan para arrepentimiento. Mire, hemos aprendido en estudios anteriores que para validar una enseñanza mínimo debemos tener 2 o 3 testigos. Esto está avalado por las escrituras. Dice segunda de Corintios 13:1, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos, todo asunto será resuelto o decidirá todo asunto. Mateo 18, del 15 al 16, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Juan 8:17. Y en nuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Eso está escrito en la Torá. Entonces, para validar una enseñanza mínima, se deben tener 2 o 3 testigos. Mantenga esto claro para toda su enseñanza que usted va a hacer. Como dijimos en nuestro spot de Facebook, en nombre de quién hacían los apóstoles la inmersión en las aguas, o en nombre de quién los apóstoles bautizaron. Se nos ha enseñado con muy buena intención, que el bautismo se hace basado en el libro de Mateo capítulo 28, verso 19. Pero vamos a ver si los demás testigos concuerdan con esta fórmula para bautizar. Se nos ha enseñado, vuelvo y repito, con muy buena intención, pero la buena intención no significa que sea la correcta. Vamos a ver, ahí a pasar por el filtro de las escrituras que hemos dicho anteriormente y para ver si los testigos pueden validar esta información que Mateo 28:19 da. Es decir, la fórmula para bautizar. Y ya usted sabe a qué me estoy refiriendo. Vamos a leer Mateo capítulo 28, verso 19, que nos dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Todo el mundo sabe que así fue que todos fuimos bautizados. Pero vamos a pasar
esta información por las mismas escrituras y usted verá la sorpresa que nos vamos a llevar. Porque me da y me despierta mucha curiosidad que de los 4 evangelios sinópticos, solo Mateo menciona la forma de bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente Mateo muestra esa fórmula. Y ya le dije que por boca, no yo, la Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos se debe decidir todo asunto. Y en nombre de una autoridad se debe bautizar. Y a nosotros nos han, el cristianismo en general bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a ver si esto concuerda con los demás testigos. Marcos capítulo 16, verso 15 al 16 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Es decir, Marco omite este hecho de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente dice, el que cree y fuere bautizado será salvo. No dice la fórmula de la Trinidad. Lucas tampoco dice nada acerca de la fórmula. Y les dijo, Lucas 24, 46 al 48, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predique el arrepentimiento y la remisión de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Si tampoco Lucas, el médico que anduvo con Pablo y algunos más de los apóstoles, que enseñó, tampoco menciona, es decir, referente al evangelio, Mateo lo menciona, pero Marcos no lo menciona, Lucas no lo menciona, y vamos a ver que tampoco ningún apóstol menciona que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé particularmente que después de usted ver este video, de alguna manera le va a despertar curiosidad, pero recuerde, estamos aquí para aprender lo que dicen las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio del Señor y ellas son las que nos van a enseñar. No estamos en ningún tipo de polémica, más bien a ver qué nos dicen las Escrituras. Esa es la intención. No contender entre palabras ni entre opiniones. Lejos esté de nosotros eso. Vamos a ver qué nos sigues diciendo. Entonces, esta me sorprende a mí. ¿Cómo se le escapó algo tan grande a todos los discípulos, a todos los apóstoles? Se le escapó a Pedro que había que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le escapó a Juan, se le escapó a Felipe, se le escapó también a Pablo, a Marco, a Lucas. A todos se les olvidó algo tan importante que Jesús le dijera. Se le olvidó hacerlo en el nombre de esa autoridad que Cristo dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Qué raro que Jesús le dé una orden directa antes de ascender y ninguno de los apóstoles le hicieron caso. En esto es que yo quiero que usted piense en un momento. Jesús da una orden. Yo me voy, bautícenlo, vayan por todo el mundo predicando y bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ninguno le hizo caso. Esta parte a mí cuando yo la leí me despertó mucha curiosidad. Entonces ninguno de los apóstoles le hizo caso al maestro. ¿Será que todos decidieron desobedecer a Yeshua? ¿O todo lo contrario, decidieron obedecerlo? ¿O decidieron desobedecerlo o decidieron obedecerlo? En el sentido de que sí lo dijo,
lo desobedecieron. Y en el caso de que no lo haya dicho, pues entonces le obedecieron. Porque todos bautizaron en el nombre de Yeshua y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los apóstoles hermanos bautizaron en el nombre de Yeshua, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo esto se puede mostrar por la Biblia únicamente. Nosotros ya sabemos, yo sé en nombre de quién me bautizaron y tú sabes en nombre de quién te bautizaron. Por esto es que yo digo muchas veces que este evangelio sigue siendo un misterio revelado en las Escrituras, pero sigue siendo un misterio para muchos, porque no queremos estudiar, no queremos leer la Biblia. Esto que yo le estoy diciendo aquí, yo le voy a mostrar la Biblia y usted tiene que leerla y buscarla en su casa. Cada cita que yo dé, usted va y la lee a ver si dice así. Porque estamos acostumbrados solamente a creer lo que el otro dice sin analizarlo en la Biblia y sin ver si la Biblia lo dice o no. Nos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no nos detuvimos a ver que los demás apóstoles no bautizaron a nadie en esos tres nombres. Bautizaron en un solo nombre para identidad de esa persona. Vamos a ver, seguir viendo. Vamos a ver las evidencias. Las evidencias en nombre de quién se debe bautizar. Evidencias en nombre de quién se debe bautizar. Evidencias bíblicas y otros tipos de evidencias bibliográficas. Pero primero por la Biblia. Ya les dije, cuando empezamos a leer, leímos en Colosenses capítulo 3, verso 17. Este verso me gusta mucho y dice, todo lo que hacéis, todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Yeshua. Todo lo que tú vayas a hacer, debe hacerlo en el nombre de Jesús. Tú vas a leer la Biblia, léala en el nombre de Jesús. Vas a predicar, predique en el nombre de Jesús. Va a hacer cualquier cosa en el nombre de Jesús, dando gracia al Dios Padre por medio de él. Porque quien se sacrificó, quien vino al mundo, fue Yeshua. Él fue que entregó su vida por ti y la entregó por mí. Entonces, todo lo que vayamos a hacer, sea en el nombre de Yeshua, dando gracias al Dios Padre. Vuelvo y repito, vas a leer la Biblia en tu iglesia. ¿Por qué razón la leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde la Biblia no dice eso? La Biblia te dice que si vas a leer todo, es decir, todo, y todo es todo, si vas a hacer algo, léelo o hazlo en el nombre de Yeshua, que es quien tiene un nombre sobre todo nombre. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 2, del verso 37 al 47, coja la cita y mire donde yo le he puesto aquí el texto bíblico. Hechos, repito, capítulo 2, y te lo ve aquí, Hechos 2, 37 al 42. El primer discurso de Pedro. Vamos a ver la primera vez que Pedro sale a predicar, cómo Pedro bautiza. Como Pedro dice, y en nombre de quién Pedro bautizó, el apóstol Pedro, a quien Cristo le entregó la autoridad para que cuide a su pueblo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Ya Pedro está predicando. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Es decir, eso es después del aposento alto. Pedro y los demás apóstoles están ahí. Ahí están los 11. Y los demás discípulos que recibieron el Espíritu. Ahí están los 11. Y le dijeron,
a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, oiga que Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, la primera vez que Pedro sale a predicar ya con el Espíritu Santo, con todo el poder que ya se le había dado, Pedro dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí Pedro no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro dijo en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿se le olvidó a Pedro aquí que Jesús le había dicho, según Mateo 28:19, que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? A Pedro, ¿cómo es posible que se le olvide algo tan importante como esto? Porque es para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todo lo que estén lejos, para todo cuanto el Señor nuestro Dios llame. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Todos los que recibieron la palabra en ese día fueron bautizados. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre del Hijo, en el nombre de Jesucristo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro, ese día, los apóstoles juntos bautizaron a 3,000 personas, y esas 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, en el nombre de Yeshua. Verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, si nosotros nos jactamos de tener una buena doctrina, vamos a perseverar en la doctrina de los apóstoles, porque si perseveramos en la doctrina de los apóstoles, oiga, de los apóstoles, no vamos a cometer errores. Vuelvo y repito lo que he dicho en videos anteriores. No es perseverar en la doctrina de tu denominación, no es perseverar en la doctrina de tu iglesia, no es perseverar, no, en nada de eso. Es en la doctrina de los apóstoles, no en la doctrina de tu librito, no en la doctrina del otro, ni del otro, en la doctrina que los apóstoles enseñaron. Y los apóstoles dice que bautizaron a 3,000 personas ese día en el nombre de Jesucristo. Y tú y yo hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a seguir viendo más evidencia porque no es el único. Y vuelvo y pregunto, ¿cómo se le escapó eso a Pedro? Si fue verdad que eso fue lo que le dijo Jesús. Vamos a ver. Sigamos viendo Pedro. Vamos a ver. Estamos todavía con Pedro. Hechos capítulo 10. Ahora vámonos a Hechos otra vez, capítulo 10, verso 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todo lo que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también a los gentiles se derramara el don del Espíritu, porque los oían hablar en sus lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso impedir el agua? Es decir, ¿puede acaso algo impedir que se bauticen? Para que no sean, ¿puede algo impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu, también como nosotros. Mire el verso 48. Mírelo aquí. Se lo puse aquí en grande. Dice:
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Yeshua. Es decir, Pedro otra vez, cuando Cornelio está mandando a bautizar a él y a su familia, a todos los que estaban ahí, en el nombre de Yeshua, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo está mandando a bautizar o lo bautizó él y los que estaban con él en el nombre de Yeshua. Se le olvidó a Pedro lo que Mateo hubiera dicho si fue que Jesús lo dijo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pregunto, como digo aquí, ¿qué pasó con Pedro y la forma de bautizar en el nombre de 3 personas? ¿Qué pasó? ¿Por qué Pedro entonces bautizó en el nombre de Jesús y no en el nombre de una Trinidad? Pedro no quiso hacerle caso entonces a lo que dijo Jesús o le hizo caso a lo que dijo Jesús. Las primeras 3,000 personas o 3,000 almas y ahora una nueva familia fueron bautizados en el nombre de Jesús, no en el nombre de una Trinidad. Sigamos. Vamos a ver otro. Vamos a ver a Felipe. ¿En nombre de quién bautizó Felipe? Porque Felipe también bautizó. Vamos a ver si se le escapó Hechos, capítulo 8, verso 12 al 16. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Felipe está predicando y cuando le creyeron se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón el mago, recuerde que este era Simón el mago, y habiéndose bautizado también, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los grandes milagros que se hacían y estaban atónitos. Y aquí, ahora bien, vamos a ver 2 apóstoles más, o a uno nuevo porque ya vimos a Pedro otra vez. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, Felipe estaba predicando en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan. Aquí entra Juan y también está Felipe, pero ya Pedro lo hemos visto. Y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu. Pero aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, oiga bien, sino que solamente Felipe los había bautizado en el nombre de Jesús. Felipe lo bautizó a esta gente que dice que creyeron hombres y mujeres y fueron bautizados. Felipe los bautizó en el nombre de Jesús. Y mire qué cosa. Pregunto de nuevo. Entonces, ahí está Pedro y está Juan. ¿Por qué razón? Ni Pedro ni Juan, le dijeron, aguanta Felipe, ¿qué pasa? ¿Por qué tú bautizaste a esta gente en el nombre de Jesús si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Felipe, ¿por qué lo hiciste? Felipe, ¿por qué lo hiciste? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Fueron bautizados en el nombre de Jesús y Pedro y Juan no dijeron nada. Es decir, que estaba Felipe en lo correcto. Samaria recibió el bautismo, recibió la tevilá, la inmersión, en el nombre de Jesús. Esa era la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles predicaron y bautizaron en el nombre de Jesús. Allá vemos, hay 3 testigos. Está Pedro, está Felipe y está Juan. Que los 3 han corroborado que es en el nombre de Yeshua, en el nombre de Cristo.
En el nombre de Jesús. Vamos a seguir con la evidencia. Vamos ahora al más leído, porque la cristiandad en general le gusta solamente leer los escritos de Pablo. Vamos a ver el apóstol de los gentiles, a ver qué dice. Vamos a ver otros testigos. ¿En nombre de quién Pablo bautizó? Ya hemos visto que Pedro bautizó en el nombre de Cristo a 3,000 almas. También bautizó una familia en el nombre de Cristo, la familia de Cornelio. Luego lo vemos en Samaria junto con Felipe y junto con Juan, bautizando en el nombre de Cristo. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Hechos capítulo 19, verso 1 al 5 nos dice, Pablo y Juan estaban en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. No me voy a meter en esa parte ahora, pero eso deja mucho que decir. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo le dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo que al pueblo, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Cristo. Aquí vemos otra vez que ellos fueron bautizados y estos fueron los discípulos de Juan el Bautista que los bautizaron, porque Juan el Bautista tenía discípulos y ellos enseñaron el bautismo en el nombre de su rabino, en el nombre de su autoridad, lo mismo que enseñaban los apóstoles, el bautismo en el nombre de su rabino, en el nombre de su autoridad, el bautismo para identidad, que decíamos al principio. El verso 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Mire, el verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible que también a Pablo, un rabino de alta jerarquía, con más estudio que todos los apóstoles, también se le escapó que hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ordenó que se bauticen en el nombre de Jesús? Otro punto. Ellos habían sido bautizados en el nombre de su autoridad, que era Juan. Y es un bautismo válido, porque la Biblia lo establece como válido, para arrepentimiento. Pero luego que llega Cristo, asume esa autoridad y dice, ahora se va a hacer el bautismo en mi nombre. En el nombre de Yeshua es el bautismo correcto. Y es el bautismo para arrepentimiento y para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Entonces vemos que ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan y Pablo los manda a bautizarse otra vez. Se bautizaron 2 veces. Es decir, que cuando le creen el mensaje de Yeshua, cuando creen el mensaje de Jesús, tuvieron que ser rebautizados. Esto deja mucho que decir. Nosotros vamos a ver y estamos viendo ya que no hemos sido bautizados correctamente en el nombre de Yeshua o en el nombre de Jesús. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, donde la Biblia ya hemos visto que no corroboran ninguno de los testigos esta declaración. Vamos a seguir. La pregunta, ¿por qué Pablo vio la necesidad de bautizar a esos hermanos otra vez, si ellos ya habían sido bautizados en el nombre de Juan para el arrepentimiento de pecado?
para el arrepentimiento, porque se vio la necesidad de bautizarlos otra vez. Una pregunta, ¿será que nosotros debemos bautizarnos otra vez en el nombre correcto? Porque la Biblia establece que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Marcos 16:16, mire por qué dice, ¿qué dice? Esta es la razón, o otra de la razón más importante del bautismo, en el nombre de Yeshua, o en el nombre de Jesús. El que creyere y fuere bautizado, ¿en qué nombre? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Esta es otra razón de importancia del bautismo en el nombre de Yeshua. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Te has puesto a pensar en esto que te he dicho? Que nosotros estamos mal bautizados en un nombre incorrecto, que los apóstoles no obedecieron. Yeshua, vamos a ver que no dijo eso. Porque si los apóstoles no le obedecieron, Yeshua no dijo eso. Vamos a seguir con las evidencias bíblicas. Hechos 16:14-15. Pablo también bautizó a Lidia y a su familia. ¿Y en nombre de quién usted cree que lo pudo bautizar? Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Es decir, Lidia y su familia fueron bautizadas. Y ya hemos dicho que el apóstol Pablo, en el libro de Hechos 19, del 1 al 5, cuando encontró los discípulos, encontró a aquellos hermanos, cuando encontró a aquellos hermanos que habían sido bautizados en el nombre de Juan, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, Pablo ordenó que se bauticen otra vez. Entonces, en el nombre de Jesús, ¿en qué nombre usted cree que Pablo entonces bautizó a Lidia y a su familia? En el nombre de Jesús. Porque debió ser coherente con todo lo que estaba haciendo. Hechos capítulo 16, verso 28 al 33. El carcelero en Filipo, también en nombre usted cree que bautizó lo que bautizó Pablo. En el nombre de Jesús. Mas Pablo, cuando clamó a gran voz diciendo: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La misma pregunta que le hicieron a Pedro y a los apóstoles allá en el primer discurso. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es decir, el carcelero se bautizó él y toda su familia. ¿En nombre de quién usted cree que se bautizó? Y fue Pablo que lo bautizó, Pablo y Silas. ¿En nombre de quién? En el nombre de Jesús. Porque esa era la autoridad en el que se debía bautizar y los apóstoles todos siguieron el mismo orden.
Y Pablo bautizó en el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua para perdón de los pecados. Primera de Corintios, capítulo 1, 14 al 16. Doy gracias a Dios, dice Pablo, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿En nombre de quién usted cree que Pablo bautizó a Crispo y a Gayo? Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. ¿Usted ve? Que era en el nombre de una autoridad que se bautizaban. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Pablo los bautizó en el nombre de Yeshua. ¿Cómo bautizó? Aquellos hermanos que habían sido bautizados en el nombre de Juan el Bautista. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Entonces, hermano, ninguno de los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ninguno. De los más preeminentes, Pedro, en el nombre de Yeshua. Pablo, en el nombre de Yeshua. Juan, en el nombre de Yeshua. Felipe, en el nombre de Yeshua. Marco, en el nombre de Yeshua. Todo en el nombre de Yeshua. ¿No le da a usted curiosidad por qué Mateo 28:19 tiene esa famosa fórmula trinitaria metida ahí? ¿Qué pasó? Jesús da una orden directa y sus apóstoles no la obedecieron, porque no la obedecieron. Los apóstoles no obedecieron. El bautismo es muy importante en el nombre correcto. He mostrado por las escrituras que el bautismo, la inmersión en las aguas, debe ser en el nombre de Yeshua. Eso es lo que dice la Biblia, en el nombre de Jesús. Vamos a seguir viendo la importancia del bautismo en el nombre correcto. En sus cartas, Pablo nos dice en el nombre de quién debemos ser bautizados. En nombre de quién debemos ser bautizados. Gálatas capítulo 3, verso 27 al 29. Oiga que dice Pablo. Porque todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pablo dice, todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, ¿en nombre de quién también bautizaron a Pablo? En el nombre de Cristo, él mismo lo admite. En el nombre de Cristo, solamente en el nombre de Cristo. El que dice, porque todo lo que hemos sido, es decir, Pablo dice, yo he sido bautizado en el nombre de Cristo. No dijo que fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Hermano, por favor, despierte a la realidad de la palabra de Dios. Leamos, estudiemos. No se conforme con que le digan. Lea su Biblia y compare todo. Compare todo lo que le están enseñando. Pregunte. Investigue. Cuestione. Estudie. Analice las escrituras. Porque Jesús dijo, en ella están la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Jesús. Entonces Pablo dice en Gálatas, capítulo 3, a los Gálatas, todo lo que habéis sido bautizado en Cristo Jesús, todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Entonces, también vale aclarar que los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues están revestidos de una Trinidad. Aunque parezca fuerte y duro, no ofensivo, porque no trato de ofender, no es eso, sino que abra los ojos, que tú puedas ver la realidad de la Biblia. Pablo dice que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿de quién estamos revestidos? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús.
Haga usted su propia conclusión y de ahí para allá. Sigue diciendo, ya no hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. El bautismo en el Señor Jesús, hermano, tiene para sus discípulos, para nosotros, un profundo sentido, ya que representa una muerte y una resurrección simbólica que abren el camino a la reconciliación con Dios, al nuevo pacto, celebrando con Él mediante Jesucristo, para poder ser justificado por Él. Por este motivo, Pablo, comparándolo con la circuncisión practicada por los judíos mediante Moisés, llamaba al bautismo la circuncisión de Cristo. Tiene que ser en el nombre correcto. Vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha con manos. Se está refiriendo al mismo bautismo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con Él en el bautismo, en el nombre correcto, en el nombre de Cristo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses capítulo 2 del 10 al 12. El bautismo en el nombre de Jesús permite a quienes lo reciben unirse simbólicamente a Él en su muerte para renacer a la vida nueva que Dios nos otorga. En armonía con esto, Pablo dice, Romanos capítulo 6 del verso 3 al 4, ¿no sabéis todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Entonces fuimos sepultados en su muerte mediante el bautismo, para que de la misma manera que Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros seamos trasladados a una vida nueva. De hecho, la base para que Dios considerara libre de pecado, del pecado heredado y por tanto de la condena que el pecado ocasiona, a los que mediante el bautismo se unen a la fe con Jesús en su muerte, es la redención proporcionada a la humanidad mediante su rescate. Y usted sigue leyendo Romanos capítulo 6, que es el capítulo dedicado a lo que significa el bautismo en cada una de nuestras vidas, a nuestro antes y a nuestro después. Por eso dice que ya después que nosotros hemos muerto con Cristo, refiriéndose al bautismo, ya no debemos estar presentando nuestro miembro para iniquidad, sino presentándolo para la justicia. Porque cuando te sumerges en el nombre correcto en las aguas y asciende, el hombre nuevo empieza su creación, empieza a formarse, pero debe ser en el nombre correcto, en el nombre de Yeshua, como enseñaron los apóstoles. Vamos a pasar todo esto. Mire, ya hemos visto, las evidencias bíblicas, que yo creo que con estas evidencias es suficiente para que usted pueda analizar este tema usted tranquilo en su casa. Pero también hay muchísimas evidencias bibliológicas y de otras más que demuestran el cambio que se hizo en Mateo capítulo 28, verso 19. Es decir, ahí hay una fórmula para bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la Biblia no corrobora eso. Los apóstoles no le hicieron caso. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir de Mateo 28, 19? Simplemente que es un invento católico, hermano.
Eso fue introducido ahí. Hay evidencia ya. Si la Biblia no lo registra, que los apóstoles no bautizaron en el nombre de una Trinidad, eso ya debe despertar mucha sospecha para el que estudia. Debe despertar una curiosidad. ¿Por qué Jesús dijo, bauticen en el nombre de 3 personas, pero los apóstoles hacen todo lo contrario? Por favor, hermano, ya solamente a una persona que estudie, esto le despierta mucha curiosidad. Y cuando se investiga, sabemos, hermano, que esto fue un texto añadido. Esto fue una metida de mano. Y hay muchas evidencias para eso. Mire, la misma Iglesia Católica reconoce que hizo el cambio en Mateo 28:19. La misma Iglesia Católica lo reconoce. Según el Catecismo Bíblico Vaticano número 2, según sus propias fuentes católicas, en el verso 19 del capítulo 28 de Mateo, fue modificado para que encajara en la doctrina católica de la Santísima Trinidad. Eso usted lo va a encontrar en el Catecismo Bíblico del Vaticano, en el tomo 2. La Biblia nos dice que los cristianos son bautizados. Esto es lo que dice. La Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 36 al 10, todo lo que leímos ahorita, dice que bautizándolos en el nombre personal de Jesús. Una mejor traducción sería dentro del nombre de Jesús. Solo en el siglo IV, la frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en una práctica. Esto está traducido de la página 164 del Catecismo Bíblico Vaticano número 2. Además, hemos visto, dicen ellos, cómo la iglesia primitiva bautizó. En primer lugar, practicaban el evangelio. Como resultado, fe y obra, lo cual era sellado y perfeccionado con el bautismo en el nombre de Jesucristo. Eran llamados cristianos, es decir, personas relacionadas con Cristo de modo especial. Más tarde, en el nombre de Jesús, se desarrolló y se convirtió en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso está en la página 66 del Vaticano, del Catecismo Bíblico Vaticano número 2. La misma Iglesia Católica reconoce esto. Vamos a seguir con más evidencia. La Enciclopedia Católica de 1913, el volumen 2, en la página 365. Aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Enciclopedia Católica, volumen 8. Justino Martín fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el antiguo bautismo de en el nombre de Jesús a un título de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Búsquelo usted. También la Enciclopedia Católica, 1967, edición número 2, en la página 56 y 59, hace una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal actual. No es encontrada en los primeros siglos. Es decir, que ellos admiten en esa página, en esas 2 páginas, que la fórmula bautismal en el Espíritu, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso en el primer siglo, en el tiempo de los apóstoles, eso no existía. Vamos a seguir. Vamos a ver otros tipos de fuente. Santo. Enciclopedia Británica, la 11ª edición, volumen 3, en la página 365 al 66. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo al nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. Volumen 3, página 82.
En la más antigua de todas las fuentes se afirma que el bautismo tuvo lugar en el nombre de Jesucristo. Enciclopedia Carney de la Religión, página 53. La iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. Nueva Enciclopedia Internacional, volumen 22, página 477. El término Trinidad se originó por Tertuliano, padre de la Iglesia Católica Romana. Enciclopedia de la Religión y Ética. James Hastings, página 384. No hay pruebas en la iglesia, en la historia de la iglesia primitiva, el uso de los tres nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La dificultad es que todos los apóstoles nunca obedecieron este mandato. Vuelvo y le digo, nunca obedecieron este mandato. Y en el resto del Nuevo Testamento no hay ninguna pista de que alguna vez haya sido obedecido por cualquier persona. El bautismo fue siempre en el nombre del Señor Jesús, nunca en el nombre de una Trinidad. Mis queridos hermanos, créale a las Escrituras y obviamente estudie bien, porque hay cosas. La Biblia desde antemano, desde hace muchísimos siglos, Dios advirtió en su Torá: si alguno añadiere, le añadiré la plaga que están ahí. Si alguno le quita, le quitaré su nombre. Es decir, que la Biblia advirtió que las mismas escrituras iban a ser alteradas y adulteradas. No nos vamos a meter en ese tema ahora. El propósito mayoritario de este estudio era demostrar bíblicamente y con otras fuentes, como lo hemos hecho, que el bautismo correcto es en el nombre de Jesús, no en el nombre de una Trinidad. Pedro no le hizo caso a eso. Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Pablo bautizó en el nombre de Jesús. Felipe bautizó en el nombre de Jesús. Juan bautizó en el nombre de Jesús. Los demás apóstoles también bautizaron en el nombre de Jesús. Y solamente Mateo 28:19 aparece eso ahí y ninguno le hizo caso. Abra los ojos, hermanos, y siga estudiando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El punto es que aprendamos para que podamos vivir correctamente como Dios nos ha ordenado. Tú y yo fuimos bautizados en el nombre de una Trinidad. De la misma manera que Pablo encontró los discípulos que habían sido bautizados en el nombre de Juan, Pablo le dijo: bautícense ahora en el nombre correcto, que en el nombre de Jesús. Yo les recomiendo que se bautice en el nombre de Jesús, que es el nombre correcto, que es la autoridad en que tú y yo debemos ser bautizados, no en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eso no es bíblico. Que Dios le bendiga y gracias por estar una vez más soportándonos. Somos el Ministerio Casa Monte de Sión y esta es nuestra serie, La Doctrina del Padre. Que Dios les bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno de ustedes.